La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. El sueño. Un ser humano promedio duerme aproximadamente la tercera parte de su vida. Pero ¿esto para qué? ¿Y qué hay con aquellos cuando decimos, me soñé con tal cosa, o tuve tal sueño, o viví tal experiencia dormido? ¿De qué estamos hablando? Yo soy Pablo Aybar y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Los sueños son como pequeñas películas en las que somos los protagonistas. Están llenos de imágenes, sensaciones y emociones. A veces son angustiantes o perturbadores, otras placenteros y con mucha frecuencia absurdos. Culturas antiguas pensaban que los sueños eran mensajes de los dioses o de los muertos y que contenían mensajes importantes como predicciones del futuro. ¿Por qué soñamos? Esta pregunta sigue siendo un enigma, pero hay cosas que sí sabemos. Cuando dormimos pasamos por varias fases. Los sueños ocurren principalmente durante la fase de movimiento rápido del ojo, llamada REM por sus siglas en inglés. Cuando estamos en esta etapa, para evitar lastimarnos, todos nuestros músculos se desconectan, excepto los que usamos para respirar y los de los ojos, que parecen seguir la acción. Si te despiertan en esta etapa, es más probable que recuerdes qué soñaste. También sabemos que una persona tiene de 3 a 5 sueños cada noche, pero muchas veces no los recordamos porque se desvanecen pronto de la memoria. Si quieres recordar tus sueños, apúntalos en cuanto te despiertes. Mientras dormimos, nuestro cuerpo entra en estado anabólico, durante el cual se llevan a cabo funciones de construcción y reparación de órganos y tejidos como músculos y huesos, así como el reaprovisionamiento del sistema inmunológico. Dormir es esencial para nuestra salud. Nuestra mente también se repara y fortalece mientras dormimos. Estudios demuestran que el sueño juega un papel fundamental en la formación de la memoria a largo plazo. O sea que durante la noche es cuando se forman los aprendizajes de lo que vivimos durante el día. La gente que duerme bien tiene mejores resultados en la escuela. Quienes pasan mucho tiempo sin dormir tienen cambios de estado de ánimo, problemas para concentrarse, falta de memoria, paranoia y alucinaciones. Aunque no se ha descubierto el mecanismo exacto, se ha hipotetizado que los sueños son una manera de mantener la actividad mental mientras se realizan todos esos procesos de reparación en nuestro cerebro. Todos los mamíferos soñamos. ¿Lo has notado en tu perro o en tu gato? También lo hacen muchas aves y hasta los reptiles. Pero en el caso de los humanos, ¿los sueños significan algo? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, propuso que los sueños son manifestaciones de nuestros deseos más profundos, así como de nuestras ansiedades no reconocidas. Las imágenes, historias y emociones de los sueños contienen símbolos que representan deseos o miedos que, si no estuvieran codificados, nos daría vergüenza reconocer. Por ejemplo, si odias a tu jefe, quien siempre viste de azul, puedes soñar que le das patadas a un monstruo azul. Así, alivias la tensión y no te sientes culpable por desear golpear a tu jefe. Freud advirtió que los símbolos no son universales, sino personales. Cada persona debe interpretarlos de acuerdo a sus circunstancias y no recurrir a esos fáciles diccionarios de sueños. Para Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, los sueños son una manera de alcanzar mayor plenitud personal y espiritual, porque nos ayudan a entendernos mejor y a resolver los problemas que tenemos. Para la doctora Deirdre Barrett, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los sueños cumplen una función que mejora nuestras posibilidades de sobrevivir. Ha realizado estudios en los que le pide a un grupo de estudiantes que se concentren en un problema antes de dormir y al despertar, la mitad de ellos ha encontrado la solución. Hay muchos ejemplos de científicos, matemáticos, artistas y filósofos que han soñado con ideas que han cambiado el mundo. Podríamos hacer un video acerca de ellos. Por cierto, hay una modalidad de sueño en la que te das cuenta de que estás dormido. Se llama sueño lúcido y esa conciencia te permite controlar lo que pasa en tus sueños. Y como las leyes físicas no aplican, ahí puedes hacer cualquier cosa, hasta volar. Bien, mis amigos, luego de haber visto esta reflexión con relación a lo que es el tema del sueño, hemos querido que en el día de hoy tengamos la presencia del licenciado José Camilo, que viene desde la SED, para que nos explique más ampliamente qué es este asunto, este concepto que llamamos sueño.
José Camilo, sea bienvenido a este tu programa, a la SEC TV. Gracias, Pablo, por permitirme estar aquí en este prestigioso programa. De verdad que me gustan los diferentes temas que trata en él, así que gracias por permitirme estar aquí. Y también todo nuestro público va a disfrutar bastante de su conocimiento y enseñanza. Y ya para entrar en materia, Camilo, nos gustaría saber qué es el sueño. En sí el sueño es un proceso natural que necesita el cuerpo para recuperar esas energías vitales que son gastadas en el diario vivir. Entonces, el sueño, pues, el cuerpo va pasando por diferentes etapas y el cuerpo, asimismo, va recuperando todas esas energías que necesita para seguir viviendo y seguir realizando toda la labor diaria que necesita. El sueño sería como una especie de recuperador de energía, una recarga de pilas. Sí, recargar las pilas muchas veces no necesita tanto tiempo. Algunas personas dicen que 8 horas es suficiente de sueño, que es reparador, otros dicen que 6, eso es lo ideal. Y yo diría que dependiendo de la capacidad que tenga el ser humano, el organismo, para recuperarlo, porque a veces uno está muy cansado, duerme solamente media hora y se siente como nuevo. De manera que va a depender mucho de esa capacidad que tiene su propio cuerpo para recuperar esas energías vitales. Entonces, las 8 horas no es un parámetro exacto, preciso o que debe ser así en todos los seres humanos. Pero lo pregunto porque yo una vez escuché un profesor mío de colegio que decía, el que duerme 8 horas es un vago. Decía él. Y tú nos dices que hay personas que pueden hasta con menos tiempo recuperarse totalmente. O sea, eso tiene que ver con que depende de quién sea, ¿no? O sea, así vamos más o menos a ver la cosa. Claro que sí, lo que pasa es que cada quien tiene sus propias capacidades internas y de acuerdo a esa capacidad interna que tenga de recuperarse, pues puede lograr básicamente en poco tiempo recuperar toda esa fuerza, esa energía. Yo diría que depende mucho de la experiencia ya de práctica que pueda tener el ser humano durante el día. Porque si ha pasado un día muy estresante, con muchas cosas que hacer, pero no ha sabido canalizar todo ese trabajo de acuerdo a una combinación de integración consigo mismo, pues entonces sería muy diferente de una persona a otra. Cuando una persona vive totalmente identificado con los aspectos mentales solamente, y se olvida de que es un ser humano, que es un ser consciente y que tiene que vivir de una forma conectado en el momento, pues entonces va a haber una diferencia abismal de aquel que solamente vive conectado en los asuntos mentales, gastando mucha energía, se estresa mucho, y de aquel que vive más conectado, más consciente, de manera que puede recuperar más rápidamente sus energías. Una pregunta que me llama la atención, o sea, si estamos hablando de que el sueño se utiliza o lo utiliza el cuerpo para recargar las pilas, por decirlo de una manera coloquial, ¿no sería desigual a uno comer? O sea, una persona que coma mucho, o sea, ¿no es lo mismo? ¿O hay una diferencia entre lo que uno, obtener energía de los alimentos, a diferencia de lo que es obtener energía a través de lo que es el sueño? Sí, hay mucha diferencia porque la energía de los alimentos, aunque nutre, pues es un poco diferente, es una energía más condensada, más pesadita, pero ya cuando se trata de una energía ya sutil que viene de otros planos energéticos, pues es superior. De manera que debemos buscar ese equilibrio entre una buena alimentación sana y una alimentación energética propiamente que la obtenemos del cosmos. Tú mencionabas que una persona que tenga una vida o lleve su vida de una manera no tan mentalista, a ver cómo te entendí, tiene una facultad de poder descansar con más facilidad, o sea, en el sueño. ¿Cómo es la cosa? Que no capte la idea. No, la idea es que una persona que dé mucha mente, como decimos, y en una conferencia yo hablo, se llama menos mente, más corazón, y es precisamente para que hagamos conciencia de que dar mucha mente, pues gastamos demasiada energía, nos estresamos mucho más
y entonces no tenemos los beneficios para nuestro cuerpo físico y nuestra parte psicológica y emocional, que es diferente cuando tú ya tienes conciencia de que debes alimentarte sanamente, con alimentos que te proporcionen una energía más sutil, y también de una conexión interna que te va a permitir a ti alimentarte de una forma más sutil, tanto de lo espiritual como también de la energía cósmica. Ok, entonces la gente que vive muy estresada, con muchas preocupaciones, atiende, me calculo yo, a descansar poco, o sea, me creo cuando se acuesta. Lo digo porque a veces uno, porque uno le ha pasado la experiencia, se acuesta con una situación, una preocupación de algo, y la mente dando vueltas, y uno en la cama que se voltea para acá, para allá, y uno termina durmiéndose, no porque uno ya está relajado, sino porque el cuerpo ya está como a reventarse y ya tiene que apagar los breaks, como dicen. Así es. ¿Eso tiene que ver con eso que tú me estás diciendo? Así es, porque mira, el sueño tiene varias etapas. Y cuando estamos en la primera etapa, que es la beta, que es en el diario vivir, pues ahí como el cerebro emite ondas a través de las ondas Hertz, y entonces en el proceso beta, que es la fase 1, pues está en la frecuencia de 12 a 30 Hz, es donde más frecuencia hay y donde la gente tiene a tensarse más, o sea, a tener más tensiones, más estrés, y por eso lo transfiere, todo eso del diario vivir, lo transfiere ya hacia las diferentes etapas del sueño. Por eso se dificulta mucho más, pues, entrar en una etapa de sueño que recupere rápidamente sus propias energías. O sea, la gente vivimos entonces en beta. Generalmente es en beta. Entonces ya viene otra etapa, que es la etapa alfa, donde hay una mejor relajación, más profunda, donde hay menos aspectos sensoriales del diario vivir, y también hay mayor conexión entre el consciente y el subconsciente, de manera que podemos conectar en la etapa alfa con esa parte consciente y el parte del subconsciente. Es como el paso a una conexión y a tener mayores beneficios, tanto para el cuerpo físico como también para las experiencias y la conexión ya espiritual que un ser humano puede tener. Pero ese estado se da de manera natural, o sea, el cambio de una frecuencia a otra, ¿eso es uno que lo provoca o se da de manera natural? Sí, es el proceso. Se da de manera natural. Ahora bien, si nosotros tenemos conciencia de cómo hacerlo, puede ser a través de algunas técnicas, por ejemplo, la meditación, o la respiración, la oración, son diferentes técnicas que nos permiten a nosotros conseguir más rápidamente un estado alfa, que nos va a poder conectar y poder tener ya experiencias diferentes a nivel de los sueños. Entonces tenemos el estado beta, que es el que estamos... En el diario vivir. Luego cuando nos acostamos a descansar, el cerebro cambia de frecuencia, sería, ¿no? Y se mete en un estado alfa y ahí entonces que la gente se duerme. Sí, así es, de 7.5, alfa está de 7.5 a 12 Hz, y entonces ya en esa etapa puedes recuperar mucho más rápido esa vitalidad, esa energía que necesita, pero además va teniendo ya experiencias propias de lo que está en el subconsciente, lo puede traer al consciente, de manera que esto va a permitir que la persona vaya conociendo su estado interior. Hay un filósofo, bueno, me parece que es Pitágoras, que decía: hombre, conócete a ti mismo. Y eso hace que en estado de alfa tú puedas ir investigando ya de qué está sucediendo dentro de ti. Eso va a permitir que tú puedas, además de saber que estás recuperando bien tus propias energías, va también teniendo una enseñanza para tú poder corregir ya durante el estado beta, que es en el estado del diario vivir, poder corregir algunos aspectos que te están incidiendo de una forma negativa para que tú puedas tener una mayor recuperación y también mejores estados de conciencia. Cada frecuencia de esto, beta, alfa y teta, que teta es un poco más profundo, de 4 a 12 Hz, y esto ya va a tener mayor conexión, va a tener mayor estado de conciencia en este estado, y poder profundizar mucho más en tu interior y tener quizás sueños más lúcidos para traerlo ya al mundo físico.
De manera que, y ya para el estado delta, es mucho más profundo, puede conectar ya con tu propia espiritualidad, si ha podido, en las diferentes etapas del sueño, ha podido conectar bien y ha venido ese paso consciente aumentando. Eso hace que en el delta ya pueda conectar con eso que eres en sí, con ese espíritu que eres, y poder traer ya en experiencias ya superiores que te van a permitir transferirlo al mundo físico, a tu vida, y poder conectar, ir mejorando en el estado beta, que es en el diario vivir, tú puedas ir mejorando ya con un estado ya más consciente que ha podido lograr a través de los sueños. Pero me llama la atención, si esos estados se van dando de manera natural en un ser humano para que se duerme y todo eso, porque hay personas que dicen, que ha pasado a mucha gente, que se acuestan a dormir, duermen las horas que sea, y se despiertan como que le hubieran dado un libro de palo, o sea, bien desbaratado, ¿no? Pero me vas a responder la pregunta luego de la pausa. Y ustedes, mis amigos, espérense ahí, que aún queda mucho más que ver desde su programa a la CTV. Ya volvemos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Aura, Espiritualidad y Niveles de Conciencia. Hermoso libro que contiene las verdades que sustentan todo lo creado. En sus 70 páginas, la autora Ingar Radefeld-Funk señala de manera precisa la forma práctica y sencilla en que podemos incorporar estas grandes verdades a nuestra propia conciencia y así alcanzar un nivel espiritual superior. Adasec TV, porque lo que transforma el mundo es lo que somos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por Adasec. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Bien, mis amigos, una vez más, en la entrevista del día con José Camilo, quien viene desde Adasec, que nos está explicando lo que es el tema de lo que es el sueño. Y dejamos una pregunta en el aire. Camilo, tanta gente que le dice a uno, oye, que yo duermo hasta más de 8 horas, pero me despierto fatal, ¿sabes? Desbaratado, como que me hubieran dado un anillo de palo, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa en ese lapso de tiempo que está dormido, pero no descansa? Bueno, a mi parecer es que va a llevar todo lo del día, toda esa vivencia del día, todas esas preocupaciones que no están resueltas, tanto a nivel del subconsciente como del inconsciente, la trajo al mundo físico, se expresaron y entonces han quedado ahí, no han sido sanadas o no han sido liberadas de su interior. Por esto la importancia de que el ser humano tenga una enseñanza, tenga un conocimiento, como se da en Adasec, porque se le enseña cómo manejar las diferentes situaciones durante el día, los traumas, los complejos, las grabaciones, cómo enfrentar la vida diaria, cómo conectarse, porque fuera muy diferente si tuviera la enseñanza que damos en Adasec, que tiene la herramienta de vigilarse a sí mismo, de ver sus propios pensamientos, de ver cómo se expresa, sus acciones diarias. Esto va a permitir que al vivir más consciente en el momento presente, no vivir tanto en el pasado, en el futuro, sino que ya está más conectado, esa conexión te va a permitir a ti vivir diferente y entonces eso lo transfiere a las diferentes etapas del sueño y va a tener un sueño más reparador. Pero si no es así, va a llevar toda esa situación a las diferentes etapas y va a pasar eso. Durmió supuestamente 8 horas y realmente no recuperó
esa paz, esa energetización que necesita el cuerpo, y a nivel psicológico tampoco va a estar tranquilo, porque no ha resuelto los aspectos psicológicos que están manifestándose en el diario vivir, porque no tiene una enseñanza. Entonces es fundamental tener un conocimiento, y podríamos decir que si ya tenemos un conocimiento, para nosotros ir comenzando a llevar la etapa alfa, llevarla a nuestro diario vivir, sería maravilloso, porque las técnicas que entregamos en Alacer nos permiten, por ejemplo, conectarnos en oración con esa conciencia que somos. Entonces, al conectarnos, traemos unas nuevas vibraciones y lo llevamos de 12 a 30, como estábamos en el inicio, lo llevamos de 7.5 a 12. Y entonces en esa etapa estamos conectados, estamos relajados, vemos conscientemente lo que está pasando en nuestro alrededor, no hacemos resistencia a las diferentes situaciones que se están dando, los tapones, las discusiones, las peleas. No nos identificamos con las situaciones que están pasando a nivel del país, sino que estamos conectados con nosotros mismos, buscamos la manera de que la conciencia misma que somos se manifieste en pensamiento, en miradas, en palabras, en nuestros hechos. Entonces podemos ir armonizando ese diario vivir, conectados, utilizando la respiración, utilizando la oración, utilizando el mecanismo de vernos, estar consciente, autoobservarnos, de manera que podamos vivir mejor. ¿Por qué? Decimos, bueno, yo sí vivo conscientemente durante el día, vivo, me lo gozo el diario vivir, pero lo gozas con muchísimas situaciones psicológicas, problemáticas, que te traen muchas enfermedades, tensiones, estrés. Vivir realmente no significa vivir en el pasado o en el futuro. Vivir realmente es vivir el momento presente. De manera que en el momento presente podemos conectarnos, vivir aproximadamente ese estado de alfa, no solamente en el sueño, sino durante el día, y poder entonces ir mejorando nuestra calidad de vida, nuestras emociones, irla aplacando, que estamos más conscientes, más conectados, seamos cada vez más conscientes de nosotros mismos, poder ir corrigiendo las diferentes situaciones que se van presentando con la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos en la calle, y podemos de esta manera pues mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad emocional, familiar, espiritual, en todos los aspectos. Así que es una invitación que hacemos precisamente a nuestros amigos televidentes para que comencemos con estas enseñanzas que recibimos en Alacer, que lo invitamos que asistan a los módulos, de manera que podamos tener esas herramientas que son valiosísimas, yo diría que vitales, en un mundo tan convulsionado, Pablo, que vivimos, que es realmente, por eso hay tantas enfermedades, porque no hay conciencia de cómo nos alimentamos adecuadamente, de cómo reaccionamos, no somos conscientes de qué pensamos, no somos conscientes de lo que hablamos, o sea, que esto hace que ahora mismo la calidad de vida, el tiempo de vida puede ser de 60 o 65 años promedio de vida. Sin embargo, si vivimos un estado durante el día alfa, en conexión con conciencia, visualizando y viendo aquello que realmente es en el momento, pues entonces eso nos va a permitir a nosotros expandir mucho más la calidad de vida y poder tener una vida más plena. Y si yo preguntara, porque me llama la atención que tú hablas del sueño en relación a lo que es el diario vivir, ¿qué sería lo que daría una buena calidad del sueño? O sea, si me lo puedes enumerar, número uno tal cosa, número dos, que da la calidad a una buena calidad del sueño. ¿Qué serían estos aspectos para tener una calidad buena del sueño? Bueno, primero, una vigilancia durante el día de su pensamiento, porque ser consciente del pensamiento nos vamos a evitar muchas situaciones psicológicas, emocionales, y esto nos va a permitir a nosotros tener una mejor calidad energética, porque a nivel mental se gasta mucha energía. Entonces, si conservamos energía,
vigilando nuestros pensamientos, por lo tanto vamos a ser más conscientes de nuestros pensamientos, eso nos va a permitir a nosotros estar más tranquilos en las diferentes etapas que nos corresponden en el sueño. Segundo, si conectamos con nuestra conciencia que somos, entonces vamos a llevar una mayor vibración y vivencia con nosotros mismos. Esa vivencia del momento presente la vamos a llevar también a las etapas de los sueños. Vamos a tener vivencias espirituales y una mayor conexión con enseñanzas que son superiores a las del diario vivir común. Nos va a conectar hacia la espiritualidad, porque estamos conectados durante el día y eso lo vamos a llevar allá, a las diferentes etapas. Entonces la conexión con tu propia conciencia que eres es fundamental. Y tercero, sería bueno que en la medida que tú compartes esa vivencia con los demás, va a adquirir también merecimientos. Esos merecimientos ante tu propia conciencia también te van a permitir investigar, conocer más de tu propia existencia, de tu propia vida, aportando a los demás estos conocimientos, estas vivencias. Por lo tanto, los merecimientos ante tu propia conciencia, ante Dios, que somos, pues entonces podemos tener mayores vivencias. El apóstol Pablo habla, me parece que en Corintios, habla de la vivencia con el Espíritu y la salida en el Espíritu. Entonces, él dice que en algún momento recibía, que salió a planos superiores, como hablamos, de otra dimensión superior, más sutil, y recibía enseñanzas maravillosas, sutiles, muy espirituales. Entonces, eso podemos decir, a medida que nosotros durante el día estamos conectados con nuestra propia conciencia que somos, pues entonces así mismo vamos a recibir enseñanzas superiores en planos que son superiores, más sutiles a lo que es el mundo físico. La sutilidad de otros planos, otras dimensiones, nos va a permitir a nosotros tener experiencias diferentes. Por ejemplo, aquí en el mundo físico, para nosotros movernos, como estamos sujetos a muchas leyes muy pesadas, como es la atracción, etc., en el mundo de los sueños, o en la cuarta o en la quinta dimensión, pues no vamos a tener esas leyes. No vamos a tener un tiempo aquí específico como tenemos en el mundo físico. Allá no existe ni el tiempo ni el espacio. También la velocidad de traslación es muy diferente a la velocidad del pensamiento. En una ocasión yo pude salir conscientemente y fui a la quinta dimensión, a la eternidad. Y yo estaba ahí, una sensación maravillosa, porque lo que yo respiraba era como respirar a Dios. Yo respiraba a Dios, una dicha plena que no podía describir, la dicha, la felicidad que uno sentía, que yo sentía en ese momento. Yo pensé en una persona en ese momento, inmediatamente estaba a mi lado, inmediatamente. De manera que la velocidad del pensamiento es materializar de una vez. O sea, un pensamiento aquí, en la cuarta o en la quinta dimensión, se materializa de inmediato. Por lo tanto, las cosas que vivimos durante el día, la vemos materializada en planos que son más sutiles. También pude percibir las diferentes almas que habían. En el lugar había muchas matas de uvas, o sea, eso era precioso, todos los árboles de uvas que habían. Y yo podía ver muchas personas con diferentes batolas largas, rosadas, blancas, mamey, de diferentes colores, y vivían en una plena dicha ahí en ese lugar. De manera que lo importante es que si nosotros vivimos una vida más espiritual, de mayor conexión en nuestro mundo físico, eso nos va a pasar de que podamos vivir ya experiencias superiores en otros planos que son más sutiles. Por lo tanto, esa enseñanza la traemos al mundo físico y podemos mejorar cada día. Inclusive podemos hacer investigaciones que podríamos hablarlo quizás. Justamente, porque me llama la atención lo que está mencionando, de que me está describiendo todo un mundo. Y a lo mejor es evidente la vida de la inquietud de qué me estás hablando. O sea, cuando la persona se acuesta a dormir, para el sueño normal, y vive una experiencia, porque la gente sueña cosas, donde que se encuentra. O sea,
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es eso real acaso? Me vas a explicar esto luego de esta pausa. Y ustedes, mis amigos, quédensenos ahí, que aún queda mucho más que ver de la entrevista del día. Ya volvemos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Servicios de impresión Torres Corporán. Certoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. Bien, mis amigos, arribamos ya al tercer segmento de la entrevista del día con José Camilo, hablando del tema de lo que es el sueño y en este caso de esta última parte de lo que es el mundo de los sueños. Y hemos dejado una pregunta en el aire. Camilo, ¿qué mundo es ese que tú no estás describiendo, de que la persona se acuesta a dormir y está viviendo unas experiencias? ¿Cómo vive experiencias si está dormido? O sea, ¿cómo funciona eso? Y en sí el mundo astral es aquellos planos sutiles que uno puede percibir cuando uno sale de una forma consciente de su cuerpo. Me refiero cuando uno sale a ese espíritu que sale, o cuerpo astral, como mencionan en algunas oportunidades, que es ese espíritu que se desprende del cuerpo físico y permite que tú puedas escuchar, puedas ver, percibir en otro ambiente más sutil. En una ocasión yo estuve con mi familia, yo salí, era cercano a mediodía, después que había comido, para que usted vea que no puede a veces uno predecir una experiencia a estar consciente, sino que cuando tu propia conciencia dice te voy a dar una experiencia, quizás por los merecimientos que tenga esa persona, en el caso mío quizás no, pero sí en otras personas que tengan muchos merecimientos, pero a mí me permitieron en ese momento pues salir conscientemente. Estuve con mi familia, ellos estaban viendo televisión, yo salí a la sala de mi cuarto, de mi habitación, y entonces yo estaba detrás de mi mamá, de mi madre, ella estaba viendo una novela, mi hermana estaba al lado. Pero estabas en un sueño. Claro, experiencia consciente ya en ese vehículo de los sueños que le llaman el cuerpo astral. Y estaba detrás de ella, ellas no me podían ver ni escuchar ni nada, pero yo sí podía ver, podía escuchar, podía sentir, yo le pasaba la mano y todo, pero como el cuerpo de los sueños, el cuerpo astral es molecular, es elástico, es energético, entonces podemos percibir nosotros cuando estamos fuera de una forma consciente, pero los demás, a menos que no tengan sentidos ya superiores desarrollados, como la clarividencia, otros, la intuición, que puedan percibir, ¿verdad?, que un espíritu o esa persona está espiritualmente ahí, pues entonces pueda sentir eso, pero uno puede. Entonces, en esa ocasión yo pude vivenciar eso, estar con ellos. En otras ocasiones paso las paredes porque no hay limitaciones de la parte física y paso a esos planos que ya son cuarta o quinta dimensión, como hablábamos, que le llaman el mundo astral. Pero además pude también escuchar y ver personas que ya se habían ido del plano físico. Por ejemplo, mi papá, en esa ocasión otros hermanos que se habían ido, y otras personas que hablaban y caminaban inclusive en esa dimensión. Yo podía verlo, ver lo que hacían, escuchar lo que hacían, lo que hablaban, y podía percibir todo esto de una forma consciente. Entonces lo más importante es saber que sí tú puedes hacerlo, que sí tú puedes salir conscientemente de tu cuerpo físico, ver tu cuerpo ahí descansando en la cama, porque en la medida que sale de una forma natural ese cuerpo astral,
pues entonces puedes recuperar las energías, pero también puedes tener las vivencias. En la medida que tú te ejercitas en este plano que son superiores dimensionalmente y vibracionalmente son superiores, más sutiles, pues entonces puede hacer investigaciones más profundas. Yo pude investigar inclusive otras existencias mías. Yo estuve en la India siendo monje capuchado así, color naranja. Pude también investigar que fui un médico ginecólogo de mucha prestancia, era catedrático en una universidad, al parecer era muy famoso porque tenía muchos estudiantes, muchos seguidores. También otras investigaciones que he podido venir haciendo, inclusive con otras cosas que quizás no son tan comunes. Por ejemplo, se habla de las ciudades interterrenas. Entonces también he podido investigar sobre las ciudades interterrenas en este sentido. De manera que cualquier investigación sobre lo que es y ha sido tu alma, tu propia divinidad, tú puedes investigar ya en el mundo astral, de manera que se facilita mucho más. Entonces, para lograr esto, simplemente practicar, simplemente tener los conocimientos. Por ejemplo, una práctica sencilla es, por ejemplo, comenzar durante el día, primero, estar consciente, estar viviendo el momento presente constantemente. Eso es fundamental. No vivir el pasado ni el futuro, sino vivir el momento presente conectado a tu presencia. Segundo, puede utilizar una técnica que es alarse tus 4 deditos, y eso hace que en el mundo físico no se extiendan, pero en el mundo molecular, en otros planos, entonces como yo estoy en un cuerpo que es elástico, energético, entonces yo puedo alar el dedo y se extiende como una vejiga. Este impacto de yo ver me pone más consciente o me despierta. Si estoy no estoy claro en ese plano, pues entonces al alarme el dedo y expandirse, entonces despierta conciencia de que está en otros planos superiores. Otra forma es dar saltitos durante el día. La gente no se da cuenta, te ala el dedito y ellos no se dan cuenta, porque están metidos a nivel mental, viviendo el pasado y el futuro, y no están viviendo el momento presente. Solamente una persona que esté viviendo el momento presente, consciente, se da cuenta cuando la persona hace algo, o si se ala el dedo, si da un saltito. Entonces esto hace que uno pueda investigar y tener esas vivencias mucho más fácil en otros planos. También hay prácticas que uno lo hace en la madrugada, etcétera, pero eso podíamos dejarlo de manera que el estudiante cuando venga en Adacet pueda tener ya la enseñanza, pueda recibir las prácticas que se necesitan y entonces pueda comenzar la investigación y a tener estas vivencias. Es fundamental que tengan las vivencias, porque yo puedo hablar aquí de muchas vivencias que yo he tenido, muchas, inclusive contacto con ángeles que yo no conocía, sé los nombres de esos ángeles, he tenido contacto muy bonito con Jesús, que no podemos contar porque son muchísimos, con cómo comencé el proceso de práctica, de investigación que venía pasando, los miedos que tenía, que volvía al cuerpo físico, o sea, que dedicaba mucho tiempo a volar y eso, a disfrutar del vuelo en sus planos. O sea que en la medida que vayamos teniendo experiencia, entonces vamos haciendo conciencia de esto. Hay uno, por último, Pablo, quiero contarte una parte traumática que yo traje de otra existencia, porque no fue en esta existencia. Era que yo tenía mucho miedo a los cuchillos. Y entonces continuamente, en las diferentes etapas del sueño, yo tenía muchas persecuciones. Sueños. Pesadillas de persecuciones de personas detrás de mí con cuchillos. Entonces comencé y hice ante mi Dios, yo dije, bueno, yo quiero contigo que tú me permitas, y le pedía, dije, bueno, me voy a poner 9 días en oración. Todos los días voy a sacar un momento para pedir esto a mi propio Dios, a mi propio ser,
para que me permita saber qué es lo que pasa. Entonces llegó un momento, antes de yo terminar los 9 días, a los 7 días, yo tuve una vivencia consciente, salí conscientemente de mi cuerpo, me trasladé a una casa y de dentro de la casa yo veía a una persona quitándole la vida a muchas personas y varias personas con cuchillo. Esa fue la experiencia. Yo veía así con todo y ese señor matando así a la persona. Entonces, inmediatamente me permite mi Dios tener esa vivencia y saber qué fue lo que pasó, inmediatamente sanó ese trauma. O sea, en el mundo físico sanó y también cesaron las pesadillas y las persecuciones. De manera que cuando existe un trauma, ya sea agravación, trauma de accidente, cualquier situación problemática de la familia, del trabajo y que haya sido traumática, pues entonces eso pasa al subconsciente. Y entonces periódicamente durante el día se va a ir manifestando. De manera que si nosotros podemos ir sanando esas situaciones traumáticas, esas grabaciones negativas que conseguimos en las diferentes etapas de la vida, pues entonces con la enseñanza que nos entregan a hacer, podemos ir solucionando estos casos, nos vamos haciendo más conscientes, podemos ir teniendo experiencias astrales cada vez más profundas, más vivenciales, más espirituales, y podemos ir investigando sobre nosotros y cualquier aspecto que queramos investigar, inclusive, o de la familia, o cualquier situación que esté pasando. Tenemos esos recursos ahí, nos permiten esos recursos. Muchas personas dicen, bueno, que esto es negativo, que tal cosa, pueden decir lo que sea, pero cuando tú tienes tus propias vivencias, cuando tú has solucionado casos traumáticos de tu vida que se manifestaban en dolor y sufrimiento, entonces dicen, bueno, pero en sí es verdad. Eso fue interesante porque yo solucioné ese problema que tenía. Entonces, le recomendamos a nuestros amigos televidentes que se den la oportunidad de tener estas vivencias, de poder experimentar conscientemente lo que es el mundo astral, lo que es ese espíritu que se desprende del cuerpo físico, de cómo nosotros podemos contactar con seres divinos, cómo podemos investigar cosas que realmente están ahí y no lo hemos solucionado, y cómo podemos sanar internamente, de manera que podamos vivir una vida mucho más plena, más conectada, más consciente y más sana, más beneficiosa para la humanidad, para el planeta, para todas estas situaciones que están pasando en el diario vivir, de manera que podamos aportar a vivencias propias que vayan a solucionar muchos casos de personas que sufren en la actualidad y no saben cómo solucionar sus casos. Me parece estupendo, Camilo. El tiempo de televisión, como siempre, es breve, pero entendemos que con lo que aquí tú has mostrado como experiencia propia, eso que mucha gente ha escuchado por ahí, que con el término de sueños lúcidos, así creo que le llaman en algo popular, a lo que es la experiencia en el mundo astral, pues tiene un poquito más de información a raíz de la experiencia que tú has manifestado y de los cursos que la institución ADACEC puede ofrecer para que tengan un conocimiento más objetivo del tema. Pero como el tiempo nos acabó, te agradecemos en el alma que haya venido por aquí una vez más para que nos compartas estos conocimientos. Y gracias, Camilo, por tu comparecencia en este programa. Gracias a ti, Pablo. Y ustedes, mis amigos, quédense ahí, que aún queda mucho más que ver de este programa ADACEC TV. Ya volvemos. En ADACEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Aura, Espiritualidad y Niveles de Conciencia. Hermoso libro que contiene las verdades que sustentan todo lo creado. En sus 70 páginas, la autora Ingar Radefeld-Funk señala de manera precisa la forma práctica y sencilla en que podemos incorporar estas grandes verdades a nuestra propia conciencia y así alcanzar un nivel espiritual superior. ADACEC TV, porque lo que transforma el mundo es lo que somos.
Centro Niño Feliz me ha ayudado mucho. Me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia. No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años. Me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribirme y me lo enseñen a pintar. Todos los días arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar a los niños fue, primero, recibir la información de lo que es el programa Centro Niño Feliz, CENIFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto, como que me desarrolló como una empatía. Y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente. Marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos. Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Y como en otras ocasiones, aquí en Aracec TV, traemos para ustedes el segmento de Aracec Curiosidades, para que veamos aquellas cosas en nuestro mundo que siempre nos han causado gracias o expectación. Vamos a verlo. El cuerpo humano es un lugar extraño y misterioso, en donde decenas de ruidos, olores
y extraños movimientos suceden todos los días sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se te pone la piel de gallina o por qué se te congela el cerebro cuando tomas algo frío? Pues gracias a nuestra buena amiga la ciencia, te explicaremos algunas cosas extrañas que le suceden a tu cuerpo. Comencemos. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué al ver una película de miedo o al sentir frío se te pone la piel o la carne de gallina? Pues la culpa la tienen unos pequeños músculos que tenemos en la base del vello, llamados piloerectores, los cuales se tensan cuando nos emocionamos, sentimos miedo o vivimos una experiencia diferente a las que estamos acostumbrados. Pero, ¿para qué sirve? Siendo sinceros, actualmente no nos sirve de nada, pero en un pasado cuando los hombres vivían a la intemperie, esta reacción hacía que se protegieran mejor del frío. ¿Por qué no salen pecas y lunares? Las pecas y lunares pueden salir en todo tipo de piel. No importa si tu piel es blanca, morena o amarilla. Las pecas o lunares se desarrollan cuando una sustancia que se encuentra en nuestro cuerpo, llamada melanina, se agrupa en un pequeño punto de nuestra piel, haciendo que ésta se torne de un color diferente. ¿Por qué se nos duermen las partes de nuestro cuerpo? Este fenómeno es conocido como parestesia, el cual es causado cuando el flujo de sangre está siendo bloqueado, es decir, cuando te duermes sobre tu brazo y no dejas que la sangre fluya correctamente. Pero te preguntarás, ¿por qué sentimos como si miles de pequeñas hormigas caminaran sobre nuestro brazo cuando esto ocurre? Pues esta sensación es la forma en la que nuestro cerebro nos avisa para que cambiemos de posición y nos llegue sangre a todo el cuerpo. ¿Por qué se te congela el cerebro? ¿Alguna vez te ha sucedido que al beber un vaso de agua fría o al comer helado has sufrido un pequeño dolor de cabeza? Científicamente a esto se le conoce como ganglioneuralgia esfenopalatina, o mejor conocido como congelamiento de cerebro. Este fenómeno se produce cuando el frío toca los nervios superiores de tu boca, provocando un cambio brusco de temperatura, el cual tu cerebro interpreta como peligro, reflejándose en un momentáneo dolor de cabeza. ¿Por qué se te arrugan los dedos en el agua? ¿Alguna vez has estado en una piscina o en una tina tanto tiempo que tus dedos se arrugan? Aunque no puedes verlo, tu piel está cubierta con un aceite especial llamado sebum. Esta delgada capa protectora actúa como un repelente contra los líquidos, pero cuando estamos mucho tiempo bajo del agua, esta capa protectora desaparece, permitiendo que el agua penetre en nuestra piel y se hinche de esta forma. ¿Por qué lloramos cuando nos reímos? La risa y el llanto son dos reacciones muy parecidas, y aunque una de ellas está relacionada con la felicidad y otra con la tristeza, estas tienen más cosas en común de lo que te imaginas. Unos científicos descubrieron que la misma parte de nuestro cerebro que se encarga de provocar la risa es la misma que hace que lloremos cuando estamos tristes. Y aunque normalmente pensamos que llorar es algo malo, esto es totalmente falso. Llorar es bueno para la salud, ya que disminuye el estrés y nos hace sentir aliviados. ¿Por qué te pones rojo cuando te da vergüenza? Todos nos hemos puesto colorados en algún momento incómodo en nuestra vida, ya sea cuando vemos al chico o la chica que nos gusta, o cuando pasamos a exponer un tema enfrente de toda la clase. Esto sucede porque tu ritmo cardíaco se acelera ante estas situaciones, haciendo que las terminaciones nerviosas de tu piel, en especial las de tu cara, se dilaten y reciban más sangre de lo normal, lo cual provoca que te pongas rojo como un tomate. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto.
Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial, Método de Soto, para lograr tu realización y la paz interior. Los manglares. ¿Cuál es la importancia de los manglares? Este ecosistema se destaca por su alta productividad y producción de materia orgánica. Promueven la biodiversidad, ya que sus raíces sumergidas proveen habitáculo y refugio para una rica fauna de peces, mamíferos e invertebrados. Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico, ya que actúan como criaderos para muchos peces y mariscos. Muchos de estas especies nacen en ecosistemas cercanos, como praderas de hierbas marinas o arrecifes de corales, y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales para el hombre, ya que aseguran la sostenibilidad de la industria pesquera. Albergan y proveen áreas de anidaje a un número considerable de especies de aves residentes y migratorias, muchas de ellas vulnerables o incluso en peligro de extinción. Además, los manglares protegen las costas contra la erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes. Atrapan sedimentos y hojarasca entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobrar terreno al mar. Son importantes para la educación e investigación científica. Además, son usados para la recreación pasiva y actividades turísticas. Aún conociendo todos los beneficios de los manglares, los mismos han sido muy explotados a nivel mundial y se hace preciso que cada uno de nosotros y nuestros países hagamos conciencia de la importancia que tiene este valioso ecosistema. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, promoviendo y apoyando la creación de áreas protegidas en los lugares donde hay manglares. Segundo, evitando arrojar contaminantes a las cañadas, a los ríos, a las calles y a todas partes, ya que estos generalmente van arrastrados por los ríos y terminan en las zonas costeras, muchas de ellas donde hay manglares. También, protegiendo las especies de otros animales, estamos de manera indirecta protegiendo los manglares, ya que muchas de estas especies aportan de manera directa o indirecta a los manglares. Así es que es importante que protegemos los manglares para garantizar el equilibrio ecológico de la naturaleza. Amigas, amigos, una vez más, ADASEC TV da por terminada su transmisión en este programa en el día de hoy. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes el habernos participado de su presencia. Recuerden que ADASEC TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural y que nos pueden seguir a través de YouTube bajo el nombre de ADASEC TV. Pablo Aybar estuvo con ustedes y como siempre esperamos que nos vuelvan a visitar en un programa similar a este para que sigamos compartiendo estas enseñanzas que nos ayuden a todos a ser mejores personas. Pero no nos despedimos sin antes recordarles que lo que transforma el mundo es lo que somos. ADASEC TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.